tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, una tarde-noche un tanto agitada en la política. Ustedes saben, hubo una transmisión muy linda de acá del canal, me invitaron a participar, muchas gracias, agradezco a las autoridades del canal, fue una linda transmisión. Es decir, todo lo que fue ocurriendo esa noche, nuestros televidentes estuvieron enterados. Sucede que, bueno, la cosa fue increyendo y hoy, al mediodía, no es que nos enteramos nosotros. El propio presidente se enteró de una renuncia a través de los medios. Guado de Pedro, su ministro del Interior, obviamente un hombre de Cristina, pero el cual supo realizar una muy buena relación con el presidente, mucho más allá de la política también de afecto. Bueno, no le avisó que iba a renunciar. Cristina, entiendo yo, la vicepresidenta, hizo renunciar a toda la gente, a todos los funcionarios que llegaron a través de ella. ¿Qué pasa en este momento? Ustedes saben que estamos en vivo. Le aclaró, dice en la prensa, no me consta, pero bueno, tengo que creer en mis compañeros, los periodistas que trabajan, inclusive en Casa de Gobierno y demás, que le aclaró a Guzmán que ella no pedía la cabeza del ministro de Economía. Siempre se dijo que no coincidía con la política de Guzmán, así como tampoco del jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández. Veremos cómo se resuelve esto. Muchas opciones no hay. O el presidente acepta las renuncias, o el presidente y pone gente, bueno, pone gente que él cree, deja todo como está. Habrá que ver si él no las acepta y mantiene a sus ministros, si los mismos vuelven a ejercer esa función. Me parece que es momento para calma. Esto es de alguna manera un jaque institucional dentro de la misma coalición. Es lamentable porque en el medio hay un país que con gran entereza marcó un rumbo. Le habló al presidente. Yo soy de las periodistas que no cree que todos los votos que obtuvo la oposición son por convicción a un proyecto que aún carecen. Proyecto que tienen que armar para el 2023 si aspiran a ser gobierno. Ahora, los unos y los otros tienen que escuchar lo que la gente les ha dicho. En líneas generales, que no se sienten cómodos, que no se sienten bien, que no les gusta hacia dónde vamos. Sería bueno, y con esto redondeo, sería muy bueno que el presidente se acerque a los gobernadores, los llame, les pregunte qué están pasando en las provincias de cada uno, cómo podemos mejorar para generar trabajo a través de cada cadena de valor, cada cadena productiva que Argentina tiene. Bueno, veremos qué sucede. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, en una jornada al margen de lo caliente de la política, también se puso calentita la temperatura, ¿no? Tuvimos una tarde muy agradable en la ciudad de Rosario y por supuesto todos pendientes de lo que sucedía a nivel nacional. Bueno, como este programa después se repite, esto es en vivo, es aquí y ahora, veremos qué pasa más adelante. Así es. Si tenés la hojita que corresponde, pues Sí, yo soy alcahueta en la televisión, todo lo cuento. Esa la tengo, ¿La pudiste rescatar? Bueno, si está eso, sabes que me viste, si supieras, vida mía, qué cosa más bonita que me han dado hoy, tan etéreo, tan lindo. Así que muchísimas gracias a Ailén, que está en ¿dónde, Martín News? Está en Dorrego 911, el teléfono de su WhatsApp es el 341-542-8348, si supieras, vida mía. Bien, ¿y esta cabecita por fuera que Dios me dio? Cecilia y Patricia son las responsables, 341-635-0863. ¿Quién nos visita hoy, Marcos? Nos visita la doctora Clara García, que nació en la ciudad de Rosario, 3 hijos, contadora y licenciada en Administración de la UNR, posgrado en Dirección de Empresas en la Universidad Austral. Inició su vida política en 1986 en el Partido Socialista, donde se formó junto a referentes como Guillermo Esteves Boero y Hermes Wiener. Formó parte del primer gobierno socialista en la Municipalidad de Rosario en el 89, ocupando diversos cargos durante los siguientes 25 años.
subsecretaria de Economía, directora del Banco Municipal de Rosario, secretaria de Servicios Públicos, secretaria de Producción y Desarrollo Local. En estos roles fue la primera mujer en ocupar el cargo, concejal en la ciudad de Rosario, actual diputada provincial y candidata a senadora nacional Frente Amplio Progresista. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y a mí me encantan estos resúmenes que siempre son imperfectos, ¿no? Porque advierte todo lo que ha hecho una persona, un entrevistado, como habitualmente hacemos en este programa. Has hecho mucho. Sí, nos podemos tutear. Claro que nos vamos a tutear. Y está bueno, como vos decís, repasarlo, sobre todo en momentos donde la política está viviendo una situación de crisis. De hecho, terminaba el raconto diciendo que soy candidata a senadora, pero habré de competir con otros dos candidatos que no vienen de la política, sino de los medios. Lo cual también nos interpela de alguna manera a que quienes participamos de la política pensemos qué está faltando en la relación con la gente, en nuestra trayectoria, en nuestra propuesta, para que se estén haciendo estas elecciones. Y yo digo siempre, María Herminia, que está muy bien que cualquiera fuere la profesión o la vida de trabajo anterior. Está muy bueno ir a la política. El tema es que eso no sea un oportunismo o que se aproveche sin vocación de servicio. Así que me gusta repasar todos esos años y me gusta sentir que nunca cambié de camiseta, porque creo que también el valor de la lealtad y de la coherencia es importante en la vida. Yo digo a propósito de esto y con el respeto que me merece toda aquella persona que ingresa a la política y que además es elegida por la gente, ¿no? Eso claro. De por sí ya es maravilloso. Pero a veces me cuesta decir expresidentes a aquellos que han sido elegidos por la gente, porque es una responsabilidad enorme, ¿no? Y además un desafío también enorme. Ahora, no muchos políticos, vengan de donde vengan, uno puede hablar sobre la ideología que los representa. Es así. Estamos viviendo momentos en donde el pragmatismo, creo que por ahí algunos hacen del pragmatismo un oportunismo, ¿no? Pero lo bueno es saber qué piensan. Por eso me encanta que estés aquí en esta posibilidad de representar a Santa Fe en el Congreso de la Nación, después de una elección muy buena que tuvieron junto a Mónica Fein y todo un equipo. ¿Cuál es tu principal desafío si llegases al Congreso de la Nación? Creo que el principal desafío también tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, que es llevar una política de la cual nos sintamos orgullosos porque sea una política constructiva y no destructiva. Yo lo decía durante la campaña que es muy complejo si en los periodos electorales has tenido un nivel de agresividad, de confrontación, de choque verbal tan destructivo, es muy difícil después poder sentarte a la mesa, porque los grandes problemas de la gente, de la sociedad, no son aquellos que se arreglan así de fácil ni con un gobierno ni con un par de años, sino que son aquellos acuerdos estructurales. El presidente Fernández y su mayoría de gobernadores han recibido un resultado muy adverso porque en estos 2 años aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentó la inflación, la educación ha sufrido un golpe muy grande y la gente siente en su vida cotidiana que el esfuerzo que hace no ha sido devuelto, no ha sido pagado con la misma moneda en todo caso, ni en las actitudes personales del presidente, que creo que ha tenido él y algunos de sus equipos una actitud contradictoria entre su vida personal y lo que decían hacia afuera, no han sido serios en política y no han sido eficientes gobernando. Bueno, este combo es lo que vemos ahora. Clara, ¿qué estás analizando de esta realidad? Estamos en algunos
dicen un golpe institucional. Yo no me atrevería a semejante definición. Yo sí creo, jaque, dijiste claro, en tu introducción. yo creo más que nada que es un jaque mate político, ¿no? Ahora, esto que parece algo lejano tiene una enorme repercusión en un país doliente, en un país donde que todavía no terminamos de salir ni de la pandemia, ni de reconstituir nuestro tejido productivo, ni mucho menos, ¿no? Sí, la verdad que lo miramos azorados, me pongo en el rol de ciudadana, donde uno aspira a que sus gobernantes tengan seriedad y que su mayor objetivo, como digo, no esté en gastar toda la energía en esta rosca política, sino dedicarla a los problemas reales de la gente. La gente ha dado un veredicto de que no está viviendo bien, por la pandemia en algunos casos y por la propia ineficiencia de los gobiernos en otra. Vos sabés que nosotros somos muy críticos del gobierno de Perotti, que además yo creo que nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora anticiparon la crisis que hoy viven el presidente y la vicepresidenta, porque ambos están en listas distintas, enfrentados, los ministros están unos de un lado, otros del otro, manifiestan el propio gobernador que no se habla con la vicegobernadora, o sea que, claro, ninguno de ellos tiene la fuerza que Cristina tiene en hacer esta parada de demostración de fuerza ante el presidente que ella eligió, que ella misma llamó. O sea, creo que nos deja una sensación de que hay ciertos diálogos en una sintonía que no es la sintonía de los problemas de la gente. Claro. Y a propósito de los problemas de la gente, en Santa Fe, ¿cuál es el ramillete de problemas principales y sobre, bueno, qué estás preparando para enfrentarlos? Claro, mira, creo que el tema del empleo, de la inseguridad y de la inflación son las que se llevan el grueso de las preocupaciones de la gente. Te sumaría las familias que tienen niños, niñas, adolescentes, el tema de la educación, porque hemos llevado 2 años de serias dificultades para que los contenidos sean aprendidos y estamos ante infancias y juventudes que van a sentir una educación disminuida y también una falta de relaciones que seguro los va a afectar. Claro que si fuera fácil arreglar, como te decía, la inflación, el desempleo o la inseguridad, sería de mi parte temerario que yo te dijera, mira, tenemos la fórmula y va por acá. Pero sí hay cuestiones que tienen que hacerse. Inseguridad. Nosotros somos muy críticos porque el gobernador Perotti ganó con un eslogan y apenas llegó, exprofeso, paralizó todo aquello que venía dando buenos resultados. Invertir en la justicia penal, invertir cualificando a las fuerzas de seguridad y a la policía y también en los temas sociales, programas como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, todo eso quedó paralizado y hoy vemos resultados muy malos. Yo te digo, necesariamente hay que volver a tener una mesa interinstitucional, multiagencial, claro, dicen ahora, para volver a poner esto en acción. El otro día, a propósito de esto, el sábado, conversando con el doctor Estampaglia, que, bueno, junto con Van Biden y hay un grupo de expertos en esto, nos decía que él está trabajando en Córdoba. Todos los ministerios, todos están a disposición, en coordinación para para atender cada una la situación de trabajar en los barrios, en los módulos, bueno, es decir, porque clave, de lo contrario, es la prevención, después llegas tarde. Que sí, obvio que sí. El Nueva Oportunidad era un programa que, como yo digo, los chicos que estaban en una situación total de vulnerabilidad, a punto de caer en el precipicio de la delincuencia y de la violencia, los abrazaba. Hoy esos chicos no tienen esa contención. Te doy un ejemplo más en este tema de la inseguridad. Días atrás, cuando fueron los temas de las balaceras y los monos y demás, el actual ministro de Seguridad, que tiene mejores formas que el anterior, pero los resultados siguen iguales de malos,
Dijo que el problema del delito no eran los delincuentes en la calle, sino que desde adentro de las cárceles organizaban balaceras o delitos. Ahora, no se habla con el ministro de Justicia, de quien dependen las cárceles, y de hecho, cuando el gobernador se saca la foto un día... Recuerdo a la audiencia que el ministro de Gobierno y Justicia es Zuckerman, bueno, enfrentado claro. Con Perotti y su gente. Entonces, digo, están reconociendo un problema que depende incluso de otra área del propio gobierno y no tienen la generosidad y la amplitud de bajar las armas, de poner esta actitud de campaña que nos deja rehenes y trabajar en eso. Yo te decía otro de los temas y es el desempleo. Nuestra provincia había tenido, merced a la gran inversión en obra pública, una cantidad de personal de la construcción, de la UOCRA, inscripto, con trabajo digno, trabajando, que bajó obviamente con la pandemia, pero ahora, que ya no hay restricciones de la pandemia a la construcción, quedó abajo en 7.000 personas. Esas 7.000 personas tienen directamente que ver con que la obra pública está frenada, prácticamente nula, a valores mínimos, y teniendo el gobernador los fondos en el banco. Entonces, estoy dando estos ejemplos para ver que son problemas serios, pero que hay caminos para empezar a trabajarlos con seriedad. Tocamos delincuencia, tocamos educación, delincuencia, violencia, ¿no? Sí. Violencia en todos sus aspectos, Sí, sí. Empleo, que es el otro tema. Y el otro día lo escuchaba a quien está en tu lista, muy interesante, lo entrevistaba, A Gonzalo Saglione. Gonzalo Saglione, que, bueno, no muchos candidatos me impactaron en esta situación que uno habla con tantos, ¿no? Bueno, Ex ministro de Economía, claro, de Miguel. Ex ministro de Miguel. Y contó como al pasar un dato que a mí me impresionó, el dato de que Santa Fe, en el medio de tantos impuestos que hay dando vuelta, tributa a AISA. Eso en el Congreso de la Nación hay que reverlo. Bueno, ¿cómo puede tributar a AISA para que hagan obras en Buenos Aires si es plata de los santafesinos? Empresa de aguas, ¿no? La empresa de aguas, sí, sí. O sea, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tienen obras de saneamiento pagadas por toda la nación. Sí, no es solo Santa Fe, pero bueno. Pero bueno, sí. Por el presupuesto, Claro. 52.000 millones en el presupuesto de este año, nuestros senadores y diputados levantaron la mano para, en un federalismo invertido, patas para arriba, el interior le está pagando el agua a la capital federal. ¿Y qué pasa con los colectivos? Exactamente lo mismo. Sí. El subsidio al transporte... Que ahora subió un poquitito, en vez de 90 a 10 era para todo el interior, ahora Bueno. creo que está en 80 y algo, ¿no? Sí, 70 pero y pico, 80, sí. la magnitud Sí. de los montos que van a que Capital Federal, Cava, tenga un boleto más barato, es de una injusticia tal, porque además recordemos que esos subsidios nacen del impuesto al gasoil que pagás vos y quien fuera, cargando combustible. Claro. Entonces, desde el interior estamos pagando que el colectivo de Buenos Aires, bueno, eso se vota en un presupuesto y lo votan legisladores, calladitos la boca, 3 de la mañana en sesiones que desconocemos. ¿Levantarías la voz? Obvio, eso es lo que queremos hacer para llegar a estos despachos porteños que toman estas decisiones. Sí, yo me sumo a esto que decís, ¿no? Porque yo veía el domingo a la noche, como corresponde, reconociendo el mal momento, el presidente, pero digo, una vez más es el presidente del AMBA, porque estaba solo con el el gobernador Kicillof y con su vicepresidenta, pero no había otros gobernadores. Bueno, vos no fíjate había. que los únicos 2 ministros de Santa Fe, que eran María Eugenia Bielsa y Agustín Rossi, renunciaron. O sea, una provincia como la nuestra no tiene ministros, tiene senadores y diputados que levantan la mano por obediencia partidaria. Y en general los ministros tienen que ver con Buenos Aires, por eso digo, es lo que tenemos que cambiar, claro. Yo, Sí. envidio a veces a los cordobeses que tienen una capacidad de lobby. ¿Y qué crees que nos falló? Quizá
Antes decían que cuando estaban los gobiernos del Frente Progresista, como éramos de signo político distinto a la nación, no nos beneficiaban, ni siquiera no lo pienso en términos de beneficios, sino de justicia, Claro. porque Córdoba recibe en obra pública nacional, o sea, planes de vivienda nacionales, autopistas nacionales, acueductos interprovinciales, 3 veces más que Santa Fe. Córdoba Pero venía sigue recibiendo pasando de la época de Macri también, eso es cierto. Bueno, Sí, sí, también pero es bueno, cierto. tiene un gobernador Claro, que ha sabido claro. Sí, tener buenas manejar. relaciones con... A propósito de las buenas relaciones, ¿cómo está tu relación con Hapkin, con quien, bueno, con Rubén Giustiniani, dirimieron una interna? Excelente. Pablo me llamó para felicitarme el domingo a la noche. Vi un café con Rubén Giustiniani, Rubén. que además cumplimos la palabra, porque yo dije en campaña, al día siguiente de las elecciones empezamos a mirar para adelante y a trabajar juntos. La verdad que creemos en el Frente Amplio Progresista, creemos en esta alternativa, así que bien, ¿Qué opinas muy bien. de lo que llamó la atención, al menos a nosotros, a los periodistas se nos escapó, pero la buena elección de Maxi Puyaro, que fue un ministro de Miguel? ¿Lo Sí, ves sin como duda. un posible contendiente en el 2023? No puedo llegar a ver tanto más lejos. Sí quiero decirte que Maxi y su gente y los radicales neo hemos tenido un camino compartido de tanta construcción que yo no puedo ver en ellos... sí, claro, un adversario político, Claro. pero jamás un enemigo. De manera que tengo una muy buena relación, hemos dialogado a lo largo de la campaña. Creo que sí, el radicalismo se ha hecho fuerte. ¿Pensás en que se puede remontar un poco más el resultado del domingo? Sí, sin duda. Fíjate, María Herminia, que en todas las elecciones la foto de las PASO no fue la misma que la película Sí. hacia la general. Nosotros como Frente Progresista hemos tenido pasos que nos preocuparon y la general tuvo mejor resultado. Y también pienso, vuelvo a lo que está pasando hoy, digo, ¿cómo es las listas que han tenido agravios tan fuertes y han mostrado diferencias, parecía tan irreconciliables, se van a sentar a la misma mesa? Y además pienso, ¿qué va a hacer Perotti? ¿Es de Cristina? ¿Es de Fernández? Habrá que preguntárselo. No ha tenido problema en ser ambiguo a lo largo de su carrera, así que capaz que lo sea esta vez también. Clara, sé que fue un año muy duro para vos. Terrible. Ayer fue un día especial, ¿no? Antes de ayer. Antes de ayer. El lunes fue el cumpleaños de Miguel. Hubiese cumplido 66. 66. Sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María Emilia. Sé el afecto mutuo que se tenían, lo sé. Y recuerdo alguna charla con él que has tenido a poco tiempo que después se enfermara. Sí. Gracias. A vos, Lo mejor. gracias. Marcos. Bueno, vamos a la tanda ahora, estamos en la misma piedra aquí en el regional. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lago 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075 Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales, una sola voz en los puertos. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España, en España y Ceballos, teléfono 448-8413 de la ciudad de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Eduardo Pedrero también confecciona las pistas para los cantantes. El WhatsApp de HID es
341 8000 en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Ella está en Salta, 1995, WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez, la responsable no de esta caída, sino es la de María Herminia Grande. Más me perjudica. Clínica de Estética Propiel. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Para eso que querés cambiar, estás necesitando un préstamo personal del Banco Municipal. Es fácil y rápido de sacar y te otorgamos hasta 1.500.000 pesos. Solicítalo en nuestras sucursales o en bmros.com.ar. Para ir a trabajar, para entrenar, para pasear, para viajar. En Rosario decimos, siempre casco. Municipalidad de Rosario. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Y nos reíamos porque, claro, ya Marcos lo va a presentar, pero bueno, ya ustedes le vieron la cara, es como nuestro invitado estrella siempre que las papas queman. Bien. ¿Quién es nuestro invitado estrella? Sí, lo dejé allá. Nos visita el doctor Hugo Quiroga, politólogo, doctor en filosofía, abogado por la Universidad Católica de Córdoba, profesor universitario, investigador principal del Consejo de Investigaciones de la UNR. Su libro, La democracia que no es, política y sociedad en la Argentina, 1983-2016, La Argentina en emergencia permanente, La República desolada, los cambios políticos de la Argentina, 2001-2009. Bienvenido. Solamente, Gracias. Hugo, si me quedo con los títulos de tus libros, La Argentina desolada, en emergencia permanente. ¿Qué día para invitar? ¿Qué día para invitarme? Realmente un día muy especial. Más allá de cómo, desemboque, el desenlace de esto, ¿no? Que está mañana. No sé si hay algo, Marcos, que él sigue. No, de última no. De última no. ¿Qué lectura hace? No, yo creo que hay una crisis política e institucional profunda. Yo diría que una de las peores que ha tenido la democracia argentina desde 1983. Aún peor, no, que la de 2001 no. Pero el tema es que aquí, en el 2001, el enfrentamiento que pudo haber habido entre la presidenta y el vice, que finalmente terminó votando en contra. No, pero yo hablaba no la de Cristina, sino el 2001 de la Rúa. Sí. No, perdón, me confundí con la de... No, con lo del campo. Con lo del campo, no. Claro, que eso fue 2008. Eso fue el 2008, no. La de 2001 es una crisis gravísima, claro. De una profundidad enorme, porque fue el derrumbe del sistema de representación. Claro, se fue un presidente, se fue. Entonces, eso creo que a ese nivel espero que no lleguemos. Porque eso que significó, el que se vayan todos, significa ustedes no nos representan. Claro. Ustedes son la dirigencia política, nosotros somos los ciudadanos y no nos representan. Se van todos. ¿Quién gobierna? La pregunta era ¿quién gobierna? Hubo muchas respuestas, incluso querían
algunos políticos querían reformar la Constitución por ley, que es inconstitucional. Bueno, ahí funcionó de alguna manera los mecanismos democráticos. Ahí funcionaron los mecanismos democráticos. Claro. La sucesión. La sucesión. Y funcionó el voto. Porque y hay una revalorización del voto en ese momento, en el 2003, sí, cuando se vota, porque el peronismo estaba dividido, va con 3 candidatos, y finalmente la ciudadanía vota y resuelve y encausa institucionalmente a una Argentina que venía de muchos muertos, de una situación económica inflacionaria tremenda, y esa es una crisis muy profunda. Ahora, esta otra es más política. Claro, ¿qué características distintas tiene, Hugo? Esta tiene una característica diferente en el sentido de que es una crisis muy en el interior del propio gobierno. Es decir, el Ejecutivo es unipersonal. La vicepresidenta solo, la única función que tiene es tocar la campanilla, sí, cosa que no hace Cristina, la campanilla no, para... Hace política. Hace política y, sí, y gobierna, digamos. Sí. Es conducir el Senado, sí, y reemplazar al presidente cuando el presidente se va de viaje, sí, bueno, sí, nada más. Pero en realidad lo que dice la Constitución, que nuestro sistema es unipersonal. No tiene otra función. Entonces, cuando una coalición de gobierno que es heterogénea, con distintas facciones, y en una de ellas, la predominante probablemente, sea la vicepresidenta, que se enfrenta con el presidente luego de una derrota electoral, eso genera una crisis institucional muy grave. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo quiero ver tu lectura. Yo vi el domingo que los extremos que fueron convocados cuando se vieron mal ambas coaliciones, porque lo llamaron a Macri, bueno, a Cristina que hable, ahora perdieron. Cristina perdió en Santa Cruz y perdió en Buenos Aires, donde es su lugar político con Axel Kicillof. Macri perdió en Córdoba y perdió en Santa Fe, donde vino a ponerle el cuerpo a su candidato. Digo, eso también debe ser leído. Es decir, si perdió Alberto Fernández, perdió Cristina Kirchner también. Sí. ¿Por qué esa prevalencia de decir vos perdiste? No, digamos, quien diga vos perdiste solo a Alberto Fernández está tomando una posición. Pero no se lo dice al bajarle todos los ministros como ha hecho en estas últimas horas. Por supuesto, porque lo que uno ya se preveía que si había una derrota, nadie se imaginó, nadie puede decir que la derrota iba a ser con estos resultados. Se preveía una posible derrota o al menos una elección equivalente. Claro, pareja, sí, que ganara provincia de Buenos Aires el peronismo por 3 o 4% de los votos, sí, ya era un fracaso. Inclusive la propia coalición de gobierno, perdón, no de gobierno, Juntos por el Cambio, así lo creía. No pensaron nunca. Creía que por poco, pero que perdían. Perdían. Sí. Entonces, esto fue un cimbronazo para el peronismo en su conjunto. Me acordé mucho de vos. Sí. Muchas veces me acuerdo porque la verdad es un politólogo mayúsculo, que tal vez para la gran Argentina tu virtud de vivir acá para todos nosotros es una deficiencia de que no estés en Buenos Aires. Sí, pero me acordaba cuando vos, una de las tantas veces que decías que la gente siempre adelanta. Yo te lo he escuchado decir muchas veces. Y la gente adelanta, porque fíjate que cómo adelantó situaciones que no lo vieron los comunicadores, los encuestadores, los politólogos. Nadie vio realmente la profundidad del llamado de atención de la gente a los gobernantes. Sí, y lo hemos charlado muchas veces, María Herminia. Sí. Lo que son esas capas subterráneas de la sociedad, sí, lo que no aparece tan claramente en la superficie, que en algún momento aflora. Eso lo hemos comentado. Bueno, se decía, sí, la gente está molesta, pero está molesta no solo con los que gobiernan, está molesta con el conjunto de la dirigencia política. Y esto tiene que ver con la oposición también. Sí. Es decir, acá hay una crisis
política, que es un malestar, que es un escepticismo de la ciudadanía, yo diría del conjunto de la ciudadanía, ahora, con relación a los políticos. ¿Hay apatía o hay resentimiento? No, yo creo que hay una mezcla de cosas. Fundamentalmente hay un malestar. El malestar y hay un enojo. El malestar y el enojo tienen que ver porque la dirigencia política desde hace muchos años, y los más grandes podrán decir desde 1983, no nos ha ido solucionando los problemas. Al contrario, la Argentina se va hundiendo. Entonces, ese es un malestar, eso es una indignación. Luego habrá aquellos que están... la palabra bronca no me gusta, por más que se pueda entender con facilidad, aquellos que están enojados contra la institución democrática y que son antisistema, que son los votos de Milei. Claro. Esos son los votos de Milei, que puede llegar a crecer Milei, porque esa derecha extrema ha crecido en Europa de manera... Bueno, Milei es una especie de Trump, y de Bolsonaro y de Trump. Claro. Sectores jóvenes y humildes lo han votado en su... Que lo han votado porque están viendo... Porque el sector humilde, como bien vos decís, por más que reciba esos planes, está en una situación de desigualdad tan profunda, yo diría de sentirse separado de la sociedad, aislado, segregado, que genera molestia y sí genera bronca. Entonces, ese sector va a ser canalizado por Milei y va a seguir siendo así en la medida que la Argentina continúe en el pantano en el que estamos. También la izquierda ha acrecentado, lo la vimos en Jujuy, lo vimos en Buenos Aires también, acá no sé cómo le fue muy... Más, acá, digamos, creo que el progresismo por allí está más identificado en el Santa Fe con el socialismo. Claro. Pero en otros lugares la izquierda sacó más votos. Y Milei, que sin duda es un fenómeno más local de Buenos Aires, no debe haber tenido ni siquiera fiscales para controlar. Seguramente deben haber sacado bastante votos. Claro. Ahora, esto no quiere decir que estemos delante de un gran peligro que es la derechización extrema de la sociedad argentina, pero ese fenómeno ya apareció. Entonces, hay una serie de síntomas, que es esta extrema derecha con una expresión mínima, López Murphy, que vuelve a resurgir, que es una derecha liberal democrática, que es democrática, pero es una derecha liberal. Digamos, yo no los compararía. No tienen punto de comparación. Claro, no tienen punto de comparación porque... Es un antisistema. López Murphy no. No, pero quiero decir, resurge López Murphy. Resurge López Murphy. Quiere decir que hay... el radicalismo. Y resurge el radicalismo. Que en verdad sale a disputarle al PRO el protagonismo. Porque el radicalismo, después de estas elecciones y con los candidatos que tiene, Manes, por ejemplo, quiere que en el 2023 ellos colocar el candidato a presidente. Claro. Ahora, yo decía, viendo cómo quedó el resultado electoral, también es un llamado de atención, no sé si esa fue la intención del voto, pero creo que uno debe hacer ese llamado de atención a la oposición conformada por este resultado. Yo no creo que todos los votos hayan ido a Juntos por el Cambio porque están convencidos de un proyecto que todavía no queda claro, porque lo reciente es el proyecto de Macri, que tampoco nos fue bien. No. Y lo que vendría en el 2023 todavía no se sabe porque no lo han amasado, no lo han armado. Entonces, digo, me parece que hay una sociedad que vota, hay un sector, indudablemente, votos del Frente de Todos fueron a Juntos por el Cambio. Y uno dice, y tienen que ver, hay una gente, hay un voto que dice, no me contenés, me defraudaste, te voto al que más posibilidades tiene.
Sí, yo acuerdo. Lo que hay es, en principio, un voto castigo. Un voto castigo es el voto a no gobernaste bien, las políticas públicas no son satisfactorias, hay mayor desigualdad, hay mayor pobreza, etc. Además, está el tema de la pandemia, que de manera excesiva se tuvo encerrada a los argentinos, lo cual implicó que y luego los excesos. Los excesos. Sí. Los excesos. Gente que no pudo velar a sus familiares, sin embargo, en Olivos se hacían fiestas. Bueno. La primacía de alguna gente que se vacunó. La vacuna, vacunatorio VIP, todo esto que se naturaliza o no se naturaliza, pero para que finalmente... Entonces, yo creo que ahí quería llegar al punto tuyo que era que la oposición. Sí. La oposición no tendría que pensar que esos son votos que le llegan porque tienen un programa. Claro. En primer lugar, la oposición, llamémosle Cambiemos, sí, está conformada por dos grandes sectores. El PRO, que tiene su propia interna, por los radicales, que tienen su propia interna. Son facciones. En el PRO también hay facciones. Entonces, primero se tienen que poner de acuerdo esas facciones y luego conformar un programa estratégico de largo plazo. Tener un plan macroeconómico de estabilización. Y eso todavía no está. ¿Qué ves con la crisis de hoy, ¿no? ¿Qué alternativas, sé que no sos mago ni vidente, pero ojalá fuera vidente, ¿qué alternativas tendría el presidente hoy? Yo creo que el presidente tiene dos alternativas: o someterse totalmente a las decisiones de la vicepresidenta, esto es, hacer ese recambio de todo el gabinete, lo cual lo dejaría aún en una situación peor, más debilitado, o mantenerse firme y no cambiar, no hacer un recambio de gabinete hasta las elecciones del 14 de noviembre. Que creo que eso sería... Porque, ¿cómo cambiar al ministro de Economía que está negociando con el Fondo Monetario Internacional? Claro. Es no entender nada. Sí. No, es imposible cambiarlo. Yo creo que sea bueno o sea malo Guzmán. Los que quieren que lo cambie es porque no quieren que haya acuerdo con el Fondo Monetario. Con el Fondo, exactamente. Y Guzmán razonablemente no ha hecho tan mal negociación con el Fondo. Y puede ser una jugada estratégica para que el presidente, que está tan débil, salga fortalecido diciendo yo banco, o sea, que esté jugada inteligentemente desde el oficialismo. ¿O se arriesga mucho con esa jugada? No, se arriesgaría mucho Cristina con esa jugada. Yo creo que ahí salió el sector más duro, más extremo. Venía avisando ya, ¿no? Sí, venía avisando, exactamente, no es ninguna novedad. Más extremo, diciendo, presidente, cambia, haga otra cosa, no me gusta Guzmán, no me gusta esto. Le pusieron un ministro... Ordene lo que tenga que ordenar. Ordene. Sí, algo así. Ordene. Entonces, justicia, el ministro que hay, aparte de su personalidad, que era algo vergonzante, vino para otra cosa. Entonces, si Alberto se llegara a mantener y no cambiara, yo creo que no sería tan mal visto. Pero para eso tiene que soportar un periodo de ingobernabilidad probablemente, que son 2 meses. Ahora, yo creo que la oposición tiene que jugar, no esperando que caiga Alberto, sino tiene que salir a defender las instituciones. Las instituciones democráticas están por encima del gobierno, que sea. Aunque sea mal gobierno, porque ha sido un mal gobernante. ¿Qué es lo que pasó Alberto con el presidente Macri? Yo, conozco hace años un poco el accionar de la CGT, porque mucho tiempo hice periodismo gremial, y cuando todos dicen, uy, los paros que le hicieron al presidente Macri, que tampoco fueron tantos, pero digo, yo lo evaluaba así, descomprimían un poco en sus reclamos, cuando hacían esas movilizaciones, pero sostenían. Porque muchas veces se necesita abrir las esclusas
de las Exacto. demandas sociales, pero sosteniendo. Yo nunca vi, o sea, nunca tuve temor de que al presidente Macri le hicieran una zancadilla institucional. Nunca lo vi. Y me parece que acá lo que tiene que actuar es lo mismo, de la misma manera. O sea, Argentina tiene que acostumbrarse a la institución democrática. Claro, eso es lo que no se mueve. Después lo demás, las democracias viven en conflicto, siempre han vivido conflicto. Ahora hay conflictos más profundos, hay conflictos con menor profundidad. No todos los conflictos son iguales. Este es un conflicto bastante profundo. ¿Y cómo, sí. podemos hacer un paralelo? Porque lo tocaba recién Clara García, la candidata a senadora por el FAP. Decía, Santa Fe adelantó la crisis del presidente y la vicepresidenta. ¿Vos cómo ves esta cuestión también entre el gobernador y su vice, que su vice se fue por otro andarivel? Y bueno, hubo un adelanto, aunque en posiciones diferentes, porque finalmente Cristina salió a apoyar al candidato del gobernador en un primer momento. Después, cuando tenía que estar presente en un acto, no apareció. Probablemente por las encuestas, pero las encuestas se ve que fallaron todas. Sí. Entonces, ella en ese acto no vino. Es decir, aunque sea por Zoom, no apareció. Sí. Probablemente sí, se haya adelantado, pero hay un contexto distinto. Porque Cristina estaba apoyando al candidato a senador del gobernador, del oficialismo. Claro. O sea, acá lo distinto hubiese sido que apoyase, digamos, la lista hackeando un poco la institucionalidad del gobernador. Así es, pero no fue así. Claro, no lo hackeó al gobernador, al contrario. Ahora, si el gobernador perdía, ahí se... Si el gobernador perdía, hubiera sido una derrota más para Cristina. Claro, porque jugó allí. Porque jugó ahí. Sí. Pero no fue una derrota. Y a propósito... como senador, al menos, no fue una derrota. Para nada. ¿Y cómo ves el cuadro político de Santa Fe? El panorama político. Y veo un panorama muy complejo. Ya venía siendo complejo. Yo creo que acá desapareció un gran actor político, el gran elector, que era Miguel Lischy. Claro. A partir de Miguel Lischy, esa posibilidad de un escenario de los 3/3 comienza a debilitarse. Los resultados electorales con la presencia de Miguel hubiera sido diferente. Claro. La provincia hubiera sido otra. Sí. El escenario. Obvio. Bueno, entonces, no estando Miguel Lischy y inmediatamente vinieron las elecciones, el escenario de 3/3 comienza a debilitarse y eso se vio en los votos. De todas maneras, en el interior del Frente Progresista, Clara García sale ganando en su categoría senadora, Mónica Fey en su categoría de diputada. No, frente a en la interna del FAP, digamos, donde Hatkin gana Rosario. Es decir que... Esto también es una señal, también un llamado de atención al intendente Hatkin, porque buscaba la conducción de este sector vías al 2023. Vaya a saber cómo se plantea Obliga eso. a consensos, ¿no? A que se repita esa foto de Giustiniani con sí, yo creo que Clara, eso ya no va a pasar. Ya, al menos la foto de Giustiniani fue con Clara García. No, creo que no fue con Hatkin. Claro, pero es una foto de dos sectores que van a tener que seguir, que fueron enfrentados si conforman un mismo frente, la foto tendría que haber sido también con Pablo Hatkin, ¿no? Es decir, la pregunta es si Pablo Hatkin va a estar... Posaría, posaría. Claro. No posó. El tema es que no posó, claro. Fue un llamado, pero no posó. Claro, el llamado telefónico está muy bien, es lo que menos se puede hacer. Pero uno lee gestos. Pero los gestos están... ¿Coincide que las PASO ya no son esas inocentes ordenadoras que son mucho más por lo que provocan una vez terminadas?
Esa es una buena pregunta, porque las PASO, desde mi punto de vista, tienen que desaparecer. No, las PASO fueron creadas porque hay crisis en el sistema de partidos. Claro. Los partidos dejaron de tener sus elecciones internas. Es decir, los partidos dejaron de ser partidos. Dejaron de ser partidos. Sí, claro. ¿Cómo se elegían, cómo se seleccionaban los candidatos con anterioridad? En las internas de los partidos. Como la gente, hay muy pocas afiliaciones y la gente no va, salvo en el caso del radicalismo, que son un poquito más... fanáticos de... Sí, más estrictos, sí. más cumplidores, digamos. Pero las PASO vienen a jugar ese rol. Ahora, para mí no es un problema económico, es decir, que es un gasto más. Eso creo que no es un argumento. Si la política lo merece, claro, hay que gastar en política, si se hacen bien las cosas. Sí, sí. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que en la Argentina se vota cada 2 años. Y un gobernante que es elegido en un año, ese año se dedica enteramente a la gestión. Pero el año siguiente ya está pensando en las PASO que se vienen y tiene que salir a hacer campaña, descuidar, no digo no gobernar, pero descuidar su función de gestión, que es la función central, para dedicarse a la competencia electoral. ¿Qué necesidad? Es decir, lo voy a decir de otra manera. Votar más seguido no implica mejor democracia. Que se vote cada 2 años no significa que va a haber un régimen político mejor. Más fuerte. Más fuerte. Claro. Porque lo que hay que mirar son los resultados de un régimen político. ¿Cómo se gobierna? Si las políticas públicas, sociales, son adecuadas, satisfactorias para las demandas y las necesidades de la sociedad. Eso es lo que hay que mirar. No si votamos mucho. Y la otra cosa que no me gusta de las PASO es que son obligatorias. ¿Por qué tiene que ir? El tema es que los partidos no pueden resolver sus propias internas, claro, y al no poder resolver sus propias internas, piensa que la sociedad lo tiene que resolver. Que tiene que ordenar la sociedad. Como si fuera un gran gesto democrático. Creo que no. De la misma manera que ahora la crisis del peronismo se está, de alguna manera, desplazándose al conjunto de las instituciones de la sociedad. Claro. Yo creo también, entre otras cosas, Hugo, que somos muy novatos en el tema de las coaliciones y su funcionamiento, no están regladas. Qué sé yo, por ejemplo, la coalición en Santa Fe de Juntos por el Cambio. El radicalismo está ya pensando que en el 2023 va hacia la gobernación, con Maxi Puyaro y demás. Y es más, a mí me llamó mucho la atención cuando el otro día me decían, bueno, de los casi 700.000 votos, 500.000 fueron nuestros. Está bien que para adentro uno lo capitalice, pero ahí vos te das cuenta que no hay una concepción de integración vívida. Y cooperación. Claro, lo mismo pasa con el oficialismo, ¿no? Sí, o sea, no es una crítica hacia ellos. Digo, no tenemos todavía cultura de eso. Yo eso creo que es así. No hay una cultura política de coaliciones. Una cultura política de coaliciones quiere decir que haya habido un aprendizaje por la práctica, no a través de la lectura de libros, sino por la práctica, porque ¿cuáles han sido las coaliciones que han existido en Argentina? La del PP que tenía ante el peronismo no eran coaliciones. Era frente de era un partido hegemónico con pequeños partidos. Sí. La única coalición fue la Alianza y fracasó. Después vino la coalición de Macri, donde los radicales estaban muy molestos porque ni siquiera pudieron poner al jefe de gabinete. Exacto. Y ahora que están en mejor situación dicen, no señores, las cosas van a cambiar. La última pregunta. ¿Crees que la democracia está en riesgo? No por este hecho político de Argentina, digo, las democracias por todas estas cosas banales que está haciendo la política, ¿crees que está en riesgo? Sí, las democracias están, diríamos, en situaciones de, no sé si de riesgo, pero en unas situaciones muy difíciles, en el mundo entero. En el mundo entero. Sí, hay países que están mejor que nosotros. Claro, por supuesto. Yo digo en términos generales.
porque el sistema representativo está en crisis. ¿Viene algo distinto? Sí, se abre la clase política y dice, por ejemplo, el sorteo político, que es una cosa que yo vengo trabajando hace mucho, es una manera de hacer funcionar mejor la representación. Sería, por ejemplo, que determinadas leyes también participaran ciudadanos sorteados de un registro y que hubiera una participación más directa de la ciudadanía. Pero eso, que se aplica en algunos países y en varios países se aplica, acá ni siquiera se habla. No. Hugo, como siempre, muchas gracias, No, gracias, un placer. Gracias, muchas ¿Alguna gracias. novedad de último momento? No, ninguna. Entonces, ¿quién nos dirigió? Alejandro Bofelli junto a Alejandro Ansaldi y Nelson Musto y Liliana Dal Bosco en la producción. Muy bien, nos estamos yendo, será hasta el próximo miércoles aquí por el Regional. Gracias,